Bien, el tema de esta noche vamos a un poco abordar lo mismo que habíamos visto anteriormente como introducción, pero una introducción un poco muy rápida, debido a que muchos todavía no estaban en clase, estaban ingresando, incorporándose y algunos, yo sé que algunos sienten temor, ¿no? A esta materia, pero un temor injustificado como igual que idiomas bíblicos, ¿ya? Entonces, las lenguas de la Biblia. Existe un cierto sentido de transmisión de la Biblia oral y escrita. ¿Por qué? Porque la transmisión de la escritura no era necesaria. Dios mismo ordenó la transmisión. Y pues bueno, ustedes saben que hay una dificultad en cuanto a, por un lado, a la preservación de los materiales, pero más que todo tiene que ver con el que a veces la dificultad de transmitir una idea se diluye en el pasar del tiempo. Y esta forma de dificultad necesariamente tiene que ser, ah, como dicen, respaldada por una serie de documentos. Primero, por el uso de un aprendizaje de una lectura reiterativa, de una transmisión que fue colocada por escrito y luego copiada en manuscritos y luego no revisada, reeditada muchas veces hasta nuestros tiempos. Entonces, en los momentos de la transmisión de la escritura, los materiales han ido variando de acuerdo a las circunstancias y al tipo o de origen en el cual se ha dado estos materiales, porque recuerden que en la antigüedad no existían los dispositivos de ahora. En la antigüedad se tomaba a mano lo que se podía. Y de ahí que en los materiales más antiguos hay diversidad. Si ustedes quieren un poco conocer el libro de F. Bruce, un poquito les va a describir algunos materiales, ¿no? Que existían en ese tiempo. No lo voy a leer ese libro porque no es mi idea, ya, pero es muy bueno y recomendable que lo lean como una lectura de apoyo, recordando algunos temas que explican de la historia, ¿ya? Hay cosas muy interesantes. Ah, mm, ¿Qué les va a explicar el autor? Ahora, el proceso es simple, o sea, lo primero que se encuentra es el proceso de escribir en pinturas de piedra, en piedra, que se llaman litogramas o litografía. El proceso de empezar a hacer pictogramas, ¿no? Ah, Litogramas, pictogramas, pinturas y todo eso en piedra. De ahí viene el uso de la arcilla como un elemento importante y la cerámica, en el cual no solamente se colocan imágenes, sino se colocan tipos y modelos de escritura. Ahí se van colocando encima también depósitos de cera para intentar preservar la escritura. Ah, Luego en marfil, el uso de metales de algunos tipos, de distintos tipos, como el cobre, ¿ya? Intentos de hacerlo de una manera más durable y de ahí o diferentes tipos de piedra variados, el uso de algunos sistemas de cristal que se han ido usando también y hasta llegar a un tipo de uso de materiales ya un poco más trabajados como es el papiro y después el pergamino y no, el papiro que se tomaba de los animales y los papiros, ¿no? Perdón, el papiro que se tomaba de unas cañas que se recogían cerca del río Nilo y se eran trabajadas de una forma un poco laboriosa hasta convertirlo en una forma de papel que era muy costoso para ese tiempo. Y el pergamino y la vitela y otros más que eran trabajados ya en tipos de animal, ya cueros de animal. Al final los rollos
que se tienen antiguos, pues bueno, se conservaban así, son rollos, ¿ya? Y estos rollos contenían, como dicen, narraciones de distinto tipo, en todas las culturas. Algunos de estos rollos, como nosotros los tenemos, son parte de la Biblia del Antiguo Testamento y también se usaron en el Nuevo Testamento. Era muy común que los judíos usaran rollos en las sinagogas y en el templo, en el lugar santo. De ahí que ellos se formaron una escuela para trabajar estos rollos porque ameritaba un trabajo muy delicado, muy minucioso debido a que se podían haber cometido algunos errores al copiar. Y el ser un escriba, un masoreta o un escriba, ameritaba un aprendizaje muy fuerte y muy serio. Y una profesión, era una profesión en realidad. No todos eran escribas, no todos llegaron a ser masoretas, ¿ya? Sino solamente eran personas como de pronto que entraban a una escuela, formaban ahí, había una rigurosidad en cuanto a hacer las copias, se escogía a los mejores, a los más destacados entre los copistas y aún así no copiaba cualquiera un manuscrito de la Biblia, ¿ya? Y siempre estaban supeditados a un maestro porque pese a que alguien copiaba, el maestro estaba atrás de él y tenía que escuchar lo que estaba copiando. Ellos no escribían de memoria, tenían que repetir letra por letra lo que iban colocando ahí y tenían que pronunciar fuertemente para que escuche el maestro. Luego se hacía un conteo de las líneas, ¿ya? Un conteo de las palabras que estaban adentro de cada una de las páginas del rollo. Y según el conteo, si había un número por demás, entonces revisaba el rollo y se encontraba el error. Si es que era un error serio, se lo tachaba, se lo cortaba esta lámina, ya, toda entera se la desechaba esta hoja y se volvía a coser una nueva hoja. Pero hay distintos tipos de error. Ah, los errores eran muy pequeños, no eran tan grandes, no eran errores muy significativos. Errores pequeños como un pequeño acento, un pequeño cambio de una letra por una mala visión que alguien tuvo, ¿no? Que puede afectar una copia, ¿no? Por ejemplo, la palabra más y alguien le puso con acento y otro que no, cosas así. Los códices después vinieron. Los códices son sistemas de libros, ¿ya? Que eran cosidos. Y es aquí donde causa un problema, porque los judíos no usaron códices. En realidad, tienen eso primero que entender. En la sinagoga, como en el templo, no se usan códices, ¿ya? Sino se usan más que todo en el ámbito fuera del templo, fuera de una sinagoga, porque era de uso común y se llevaba. ¿Ya? La única diferencia es que estos códices costaban muy caro. Eran para familias ricas porque hacerlo esto requería hacer un trabajo manual. Y esos códices que eran los primeros libros eran hechos primero ah, en pergamino, aprovechando eso, y eran ampulosos, eran gruesos, ¿no? Y tenía mucho que trabajarse ahí. Entonces, a muchos de esos códices están bien trabajados, muy bellamente trabajados, a tal grado que hay códices que tienen letras de alguna manera escritas en una forma de oro, ya revestidas de oro, adornadas, pintadas, algunos de los cuadros, y su valor es incalculable de esos códices. Muy de uso común ya entrados ya en el siglo XIV, ¿no? Antes de que aparezca la imprenta. Entonces, los trabajos de los códices eran muy importantes. De ahí que ellos intentaban colocarles
algunas ilustraciones llamativas, la letra tenía que ser muy buena. Por eso es, la caligrafía, por ejemplo, es parte de esa cultura de la transmisión oral. Muchos de los judíos hasta ahora trabajan mucho en la caligrafía. Entonces, y es muy importante el manejo de la caligrafía. Nosotros no tenemos esa habilidad, pero yo conozco personas que trabajan bastante en la caligrafía porque es parte de una transmisión. Ahora, esa forma de manejar los códices desaparecería con el tiempo hasta el momento de la aparición de la imprenta, porque hasta cierto momento había rollos, códices hechos en papiro, ¿no? Y su desaparición fue poco a poco progresiva, debido a que también la imprenta a los inicios sí costaban los materiales muy caros, pero eran más rápidos, ¿no? Y con el tiempo esto se fue haciendo un trabajo más rápido, ¿ya? Aquí ustedes ven algunos cambios de escritura de una forma de hebreo, ¿ya? Ah, aquí hay un tipo de escritura y otro, ¿ya? Fíjense, dice de palo hebreo a cuadrados arameos. Entonces aquí hay una forma a la izquierda. Esto es, se llama palo hebreo. ¿Se puede leer esto? Sí, porque es escritura y la escritura ah, uno la entiende. Solamente hay que dedicar y saber qué consonantes son. Esto ustedes van a aprender más adelante. Y a este lado está una forma de hebreo, ya una forma más cuadrada, un poco más estilizada, hecha a mano, porque algunas letras de aquí se han variado un poquito, pero se sigue usando, ¿ya? Entonces, la aparición de la imprenta ha sido muy importante porque a partir de ahí se ha trabajado en la difusión de la Biblia y fundamentados en qué? En el apoyo en la gramática, porque la gramática es la base esencial para una traducción. Una de las primeras libros que salió de Gutenberg, ¿no? Fue la Biblia búlgara, fíjense. Y eso es de 1450, ¿no? Es la primera, la obra impresa que se sacó de Gutenberg, ¿ya? Y el trabajo, ¿no? Fue arduo, el material costaba muy caro, no solamente eso, sino fue enriquecido, ¿ya? De una manera un poco más, como dicen, enriquecido más que todo porque por un lado aplicó la imprenta y por el otro lado alguien también hizo la decoración manual de la Biblia de Gutenberg, la Vulgata Latina. Bien, ahora, fíjense que es muy importante porque para nosotros, por ejemplo, todos esos materiales de la Biblia actualmente tenemos en software porque ahora los suben en fotos, los suben en PDFs, entonces podemos tener incluso hasta la Biblia de Gutenberg en PDF, ¿no? Entonces, no es difícil de conseguir. Ahora, en la transmisión, ¿no? Ha habido un proceso del uso de mayúsculas, luego el uso de minúsculas. Ustedes están viendo aquí, ¿no? Una forma de transmisión, ¿ya? De una copia a otra copia. Esta copia que está deteriorada a esta copia que ya aparece en una búlgata, perdón, en una políglota, porque es una políglota, ¿ya? Entonces, eso forma parte de la transmisión, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿por qué no se conservan muchos manuscritos de la Biblia? Es por el deterioro del material, simplemente por eso. Y el material que se usaba en la antigüedad por diferentes causas climáticas o por distintos motivos, tal vez de conflictos, guerras, ¿no? Y todo eso que ocurrió, desaparecía y se iban renovando
por nuevos textos. Entonces, por eso era importante el manejo de la transmisión escrita. Esa transmisión oral y la transmisión escrita son dos palabras que se usan constantemente que tenemos que aprender a diferenciar, ¿ya? Porque muchas veces escuchamos a alguien, a algún judío o incluso a los pastores hablar de una transmisión oral, pero ni siquiera muchos pastores saben qué es una transmisión oral, ¿ya? La transmisión escrita se refiere a la Biblia que ha sido dada o transmitida uno a otro a través del tiempo. Entonces, am, la transmisión escrita es justamente lo que Dios le dijo a Moisés, ¿no? Fíjense, Éxodo 20, ya, Éxodo 20, ya tienen, versículo 22 hasta el 26. ¿Alguien puede? ah, Sí, pastor. Éxodo 20 versículo. un ratito, a ver, vamos a ver, me he saltado un verso en la Biblia, ya, sí, o me he saltado, ya, ya, está sí, en el capítulo 20, ya, 18, ya, y Ya, 19, ya 18. Éxodo 20 18 y 19. 18 19. ¿Ese sí, pastor? Sí, por favor. Ya, lo voy a leer entonces. Éxodo 20 18 19. Ya. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjense, aquí hay una idea de escuchar a Dios, para ellos era un poco difícil, muy difícil. Entonces Dios no les podía estar hablando constantemente y de ahí Dios prefiere más que todo tener un escrito, porque el pueblo no podía soportar la voz de Dios, porque era aterradora para ellos, ¿ya? Y de ahí Dios, esos testimonios o esa enseñanza les dejó por un libro, que era mucho más fácil para ellos manejar. Y Dios lo único que hizo es esas palabras que él les iba a hablar, las dejó ya por escrito, porque Dios Mañana permitió que viernes. que esa ¿Te vas a experiencia quedar? que ellos habían tenido en ese lugar sea de una manera más llevadera, porque imagínense el terror que ellos sintieron al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos entender de aquí? Que la transmisión ha sido necesaria de una forma escrita debido a un problema que ellos tenían, de no poder soportar la voz de Dios. Y Dios les da esta palabra. Y en el Deuteronomio, capítulo 4, ¿ya? Dice en el versículo 5, miren, yo he enseñado estatutos y decretos, ¿no? Como Adonai mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra. O sea, era una enseñanza de Moisés, pero él la estaba repitiendo porque Dios le había transmitido a él esa enseñanza. Y en el 6 dice, guárdalos, pues ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos atentos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
¿no? Entonces, la enseñanza ahí viene desde Dios, ¿ya? Una transmisión que se les ordenó a ellos preservarla. Todas esas palabras que Dios les había dicho, ah, ellos tenían que repetirlas, porque eso es aparte de su instrucción, ¿ya? Y era parte de lo que iban a llevar constantemente en todo su trajinar en el desierto y hasta establecerse como una nación. Bien, ahora, mm, hay algo más dentro de esto. Capítulo 4, ¿ya? Versículo 9 hasta el 10. ¿Alguien puede leer esos dos versos? Pastor de Deuteronomio, No, sí, Deuteronomio, capítulo 4 del 9 hasta el 10. de 9 hasta el 10. ¿Yo puedo leer, pastor? Sí, por favor. Ya. La experiencia de Israel en Joreb. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, si no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Joreb, cuando Jehová me dijo, reúneme al el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Bueno, había una instrucción que se le da, ¿no? De repetir una y otra vez esa enseñanza. Pero la enseñanza no viene de Moisés nada más, ¿ya? Eso hay que considerar muy bien, porque la enseñanza ya viene de mucho tiempo atrás, no es de Moisés, ¿ya? Génesis, capítulo 18 versículo 19. Génesis, capítulo 18 versículo 19. Amén, pastor. Buenas noches. Voy a dar lectura. ¿Me Amén. permite? Sí, por favor. Dice el libro de Génesis en el capítulo 18, versículo 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Ya, fíjense que él mandará, dice, ¿no ve? Que es Sabá, una definición de ordenar algo, ¿no? A sus hijos. Y guardarán, dice, el camino de Jehová. Y ahí usa una palabra que es Derek. Derek es palabra, ¿ya? Ese camino o palabra que iban a guardar es la ley. Entonces, la palabra que iban ellos a enseñar, ¿no? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿no? Y guardarán el camino. Entonces, ellos iban a guardar la ley. La ley no viene con Moisés, viene ya anteriormente, pero la diferencia es que os- hay que entender y entender esto muy claramente, ¿ya? La palabra camino no es lo mismo que mishpot o ya la palabra de mandatos o ley. En la palabra Torah tiene que ver con dirección. Entonces, a Abraham Dios le había dado una dirección y Abraham tenía que enseñar esto a sus hijos y a su descendencia, cómo era la dirección de Dios, cómo ellos tenían que aprender a caminar con Dios. Esa dirección y esa transmisión ellos tenían que continuarla y llegado el momento ellos llevaron esa transmisión, esa enseñanza que era una transmisión oral, no que iba a ser comunicada desde Abraham para adelante y mucho atrás incluso, ¿no? Y Dios sabía que iba a mantener esa transmisión oral o esta enseñanza, ¿no? En medio de Abraham y su casa. Y llegado el momento cuando nace Moisés, ahí viene
el recordatorio de la enseñanza y la transmisión oral. Y toda esta enseñanza de pronto es ya acomodada y colocada en una transmisión escrita, que se conocería como la ley, ¿no? O la dirección, que incluiría lo que llamamos la mishpa, ¿ya? Y los mishbot, que son la ley que llaman generalmente, o los mandatos, los mandamientos, porque hay que entender que la dirección y la ley son dos cosas que se juntan. La dirección es grande, la ley está dentro. Entonces, y a veces nosotros confundimos ambos términos pensando que la ley también es la dirección. No es así. La Torah es la dirección. Los mishbot son los mandamientos. Y esos mandamientos se le entregan a Moisés porque eran parte de un pueblo que había guardado esa transmisión. Entonces, esa transmisión, ¿no? Ya venía desde Abraham. Ya ellos lo tenían. Ya los relatos que pronto Moisés empezó a escribir venían desde mucho tiempo atrás, del relato de Génesis, el relato del diluvio y los relatos que ya se conocían anteriormente, porque Abraham, ¿de dónde era? Era de Ur de los Caldeos. Su padre era amorreo. Ustedes miran en Génesis y basta con que miren el origen de Abraham, de dónde Dios lo saca. Capítulo 12 no dice, vete de tu tierra y tu parentela, ¿no? Y haré de ti una nación grande. O sea, ahí no habían judíos, ahí no había Israel. Fíjense, él pertenecía a un pueblo. ¿Qué pueblo era? ¿De qué descendencia era? Capítulo 11 versículo 31. ¿Quién lo lee? 11:31. Capítulo Sí, 11 versículo 31, ¿no? sí. Ya, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fíjense, él, la enseñanza que tenía acerca de la creación y todo lo demás, tenían todo en común de a partir de Babel. Entonces el relato lo tenían los caldeos, el relato lo tenían los cananeos, tenían otros pueblos alrededor. Y esa transmisión oral estaba en todos los pueblos, muy común para ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque eran relatos muy antiguos de la creación, ¿no? No es nuevo, son relatos muy antiguos. Ahora que ese relato se haya quedado en los judíos de una manera más, como dicen, más fidedigna, es muy diferente, porque Dios mantiene ese relato en la línea de Abraham, porque de esa línea va a salir un pueblo, que es el pueblo de Israel, más adelante, ¿no? Entonces, Israel, ¿no? Y el pueblo judío mantiene esa tradición oral que se había enseñado alrededor de esa región. Estaba entre Caldea, estaba entre